Buenos días, queridos contrayistas. Sean bienvenidos a una sección más de Psicología y Salud. El día de hoy traemos un tema muy importante y es el trastorno del espectro autista, más conocido como TEA. Este trastorno se caracteriza por alteraciones en el desarrollo causadas por diferencias en el cerebro debido a zonas del cerebro que no maduran con su totalidad, en especial la vermis, que es un poco más pequeña, al igual que el cuerpo calloso. Estos se identifican en etapas tempranas y a su vez se prolongan a lo largo de la vida. Las personas con TEA con frecuencia tienen dificultades con la comunicación, la interacción social y conductas o intereses restrictivos o repetitivos. Este trastorno tiene 3 grados de gravedad. En el primer grado podemos encontrar autistas de alto funcionamiento, antes conocido como Asperger. Es decir, estas personas tienen un lenguaje adecuado, inteligencia promedio, fallas sociales sutiles y mantienen contacto visual. Además de esto, son independientes en sus actividades cotidianas. En el segundo grado tenemos a personas con autismo que presentan un deterioro verbal básico, inteligencia inferior al promedio, con dificultad en el aprendizaje, aunque entienden conceptos y necesidades básicas. Además de esto, presentan fallos sociales a nivel moderado y mayor necesidad de que se les enseñe la autonomía en las actividades básicas del cuidado personal. Por último, tenemos el nivel 3, donde encontramos autistas con bajo funcionamiento, es decir, necesitan ayuda constante de un cuidador en sus actividades básicas de autocuidado y cotidianas. En este caso presentan lenguaje muy reducido, niveles de memorización bajos, dificultades para aprender conceptos escolares y fallas severas en la interacción social. Continuemos con Alejandra, que nos va a contar un poco sobre los síntomas y características de este trastorno. Vamos a seguir abordando un poco las características del trastorno del espectro autista, que básicamente se identifican por la presencia de patrones restringidos, repetitivos y estereotipados de comportamientos, intereses y actividades. ¿A qué nos referimos con esto? Básicamente, durante el transcurso del tiempo se ha logrado evidenciar que existen alteraciones en la conducta social y el comportamiento, la comunicación de los niños, caracterizada por poca exploración de objetos, tendencia a ignorar a las personas o a aislarse, poca interacción social, contacto visual disminuido, déficit en la expresión de la sonrisa social, ausencia de respuesta al llamado por el nombre, alteración en el uso de gestos, pobre modulación emocional o imitación, poca intención comunicativa y alteración en la respuesta de atención conjunta. Estos son algunos de los síntomas principales, sin embargo hay otros que también están muy relacionados con este trastorno. Normalmente se empiezan a reconocer desde el segundo año de vida, más o menos entre 12 y 14 meses, o incluso antes si los síntomas llegan a ser muy graves, pero normalmente el diagnóstico como tal se realiza entre los 3 y los 10 años. Esto depende de distintos factores, depende de la gravedad de los síntomas, del estrato socioeconómico, muchas veces de la dificultad o el acceso a los servicios de salud y educación, entre otros. Y aunque son indicadores clínicos del trastorno del espectro autista universales, como ya lo mencionamos anteriormente, su expresión y severidad no solo depende de estos factores socioculturales, sino que muchas veces también depende del autorreporte de los padres, que en esos primeros años de vida o en este seguimiento que realizan durante la infancia no logran evidenciar. Muchas veces esos retrasos pueden ser tan sutiles que pueden pasar desapercibidos. Hola, yo les voy a hablar sobre los mitos del autismo. En el mito número 1, el autismo no se quita. El autismo no tiene cura porque no es una enfermedad, sino una condición humana permanente que mejora con la intervención temprana y la disminución de las barreras sociales. En el mito número 2, las personas con autismo no tienen o expresan emociones. Las personas con autismo son capaces de amar, sentir, expresar y tener empatía con los demás, solo que de una manera diferente. En el mito número 3 hay una epidemia de autismo. No existe tal, simplemente gracias a las herramientas de detección y al aumento de profesionales en el área de la psicología, se han diagnosticado cada vez más personas con autismo. En el mito número 4, las personas con autismo son extremadamente inteligentes. Solamente el 0,5% de las personas con autismo tienen el síndrome de Savant o genialidad, el cual
es como las personas que tienen una característica o una habilidad extraordinaria relacionada con la memoria, con el arte o con las matemáticas. Continuando con lo que les dijo mi compañera, voy a establecer las verdades sobre el autismo. Una de ellas es que un diagnóstico temprano y una terapia conductual, educativa y familiar pueden ayudar a reducir los síntomas y brindar respaldo para el desarrollo y el aprendizaje del niño. También es necesario tener en cuenta que cada persona con TEA es distinta, porque diferentes personas pueden tener una gran variedad y gravedad de los síntomas, es decir, pueden variar mucho de una persona a otra. También es cierto que no existe evidencia científica de que alguna vacuna esté implicada en la fisiopatología del autismo. El autismo es un trastorno de base genética en el que es muy probable que estén implicados múltiples factores epidemiológicos y ambientales. También es necesario tener en cuenta que esas conductas autoagresivas pueden ser parte de un proceso de regulación emocional. Vengo a hablarles del amor en el espectro autista. Podemos identificar cómo las personas con el trastorno del espectro autista también sienten deseos de tener una relación de pareja como las personas que no padecen ningún tipo de trastorno. La diferencia en ellos es que se les dificulta debido a que no pueden tener una interacción ni saben cómo comunicarse asertivamente como las demás personas. Adicional a esto, también mantienen una rigidez cognitiva. ¿Qué nos dice esto? Pues es muy difícil para ellos poder adaptarse a situaciones nuevas o a cambios inesperados. También podemos identificar que ellos no saben interpretar los estados emocionales de los demás. Por ende, se les complica un poco poder comprender lo que está sintiendo la otra persona. Adicional a esto, les cuesta interpretar estos estados emocionales de los demás y por lo tanto adaptarse a la conducta en cuanto a la función de cómo la persona se está sintiendo. Ya en cuanto a la sexualidad, digamos que en la mayoría de ellos se encuentra como un nivel entre lo normal de querer tener una relación sexual, es decir, digamos que no hay una hipersexualidad, es decir, una alta interés sexual, ni una asexualidad, que es pues no tener ningún tipo de interés sexual. También podemos identificar que estas personas en la mayoría de sus contactos sexuales, ya sea pues un beso o ya una interacción sexual como tal, se encuentran en edades avanzadas debido pues a lo mismo que no pueden como tener una comprensión con las demás personas. Digamos que la mayoría de las personas con el autismo leve son las que podemos identificar que se enamoran de personas, digamos, que no padecen ningún tipo de trastorno, lo cual pues obviamente se les va a dificultar más poder tener esta interacción sexual. Adicional a esto, se encuentra también un mayor porcentaje de bisexualidad y homosexualidad. Ya podemos también como ver en estas personas como un inadecuadas conductas de sexualidad. Esto debido pues que así como la mayoría de los jóvenes, digamos que su primer contacto con la sexualidad es por medio de redes sociales, por medio de amigos, conocidos, entonces digamos que no tienen una educación clara en cuanto a la sexualidad. Digamos que esto los vulnera más a ellos y pueden sufrir de acoso o abuso sexual. Asimismo, ellos presentan estas conductas inadecuadas, ya sea como tocamientos o acoso hacia las demás personas. Digamos que esto pues por lo mismo que no han tenido como una educación adecuada en cuanto a la sexualidad. Digamos que en cuanto al amor es pues como normal que ellos quieran sentir y tener pareja. Es por esto que debemos como normalizar esta situación y poder brindar ayuda y educación en cuanto a la sexualidad para poder llevarlos pues a que puedan tener una estabilidad.
Esto es todo por el día de hoy. Nos veremos en la próxima emisión con más trastornos del neurodesarrollo.